Historia de la caña de azúcar en la República de Guatemala y en el mundo. Según datos históricos, fue Cristóbal Colón el que trajo las primeras plantas al nuevo continente, ya que la caña de azúcar es originaria del sureste de Asia, y el registro más antiguo que la menciona data del año 1000 a.C., en la India. El azúcar no tuvo apenas importancia hasta que los indios descubrieron métodos para convertir el jugo de caña de azúcar en cristales granulados, que eran mucho más fáciles de almacenar y transportar. En la República de Guatemala se cultivó caña de azúcar desde el siglo XVI, de forma artesanal, y en el año 1587 ya habían varios trapiches en el Valle de Guatemala, y el Ayuntamiento de Santiago promulgó las ordenanzas del gremio de los hacedores de azúcar. El primer ingenio fue documentado en el año 1591, pero durante siglos se cultivó y procesó de manera artesanal la caña. Pero con el crecimiento e importancia de la agroindustria empezaron los intentos de asociarse, y eso hizo que el 19 de diciembre de 1937 se conformara el Consorcio Azucarero, que en esa época las exportaciones del edulcorante eran apenas cerca del 13% de la producción. Fue el 17 de septiembre de 1957 que se creó la Asociación de Azucareros de Guatemala, ASASGUA, entidad que se constituyó en la piedra angular del desarrollo y crecimiento de la agroindustria azucarera en Guatemala. 5 siglos han transcurrido y se ha pasado de los modestos trapiches a las modernas fábricas llenas de tecnología. Más de 60 años de trabajo han permitido al sector posicionarse a nivel mundial por su calidad, eficiencia e innovación. En la actualidad, Guatemala es el cuarto exportador de azúcar a nivel mundial, el segundo de Latinoamérica y el tercero con mayor productividad en el mundo. Genera 56.000 empleos directos y 280.000 indirectos. Es el segundo producto más exportado del país y genera divisas que han superado los 1.000 millones de dólares anuales. Entre los principales países productores de caña de azúcar tenemos a Brasil, India y China. Brasil con una producción anual de 719.157.000 toneladas. India con una producción anual de 277.750.000 toneladas. Y China con una producción anual de 111.454.000 toneladas. Brasil es el mayor productor mundial de caña de azúcar con el 40% del mercado global. La pobre temporada de lluvias ha provocado sequías que afectaron los cultivos e India se ha visto obligada a comprar grandes cantidades en mercados externos. Hay interés de China de invertir en la industria azucarera dominicana, debido a que el azúcar de caña es muy utilizada en la industria alimenticia y farmacéutica. Microeconomía. Como sabemos, la microeconomía es el estudio de las elecciones de los individuos y las empresas, es decir, es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países en función de las actividades individuales de un comprador, de un fabricante o de una empresa. Por lo tanto, la industria azucarera en la República de Guatemala es un oligopolio constituido de varios ingenios azucareros que abarcan el negocio del azúcar en el país. Además, también tenemos a la macroeconomía, la cual tiene como objetivo estudiar el desempeño de las economías nacionales y de la economía global. Por lo tanto, es decir, que toma en cuenta el análisis de datos sobre la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. Y esto nos lleva a que la industria azucarera juega un papel importante, basado en la macroeconomía, puesto que es un gran factor para la economía mundial. En la anterior figura se representan las fases que caracterizan el desarrollo y crecimiento de la caña de azúcar. Esta empieza en la primera fase, la cual es la fase de emergencia y establecimiento de la población inicial de tallos, también denominada como la fase de brotación. Entre los principales sucesos fenológicos que definen esta fase se destaca la emergencia sucesiva y el mantenimiento temporal de tallos primarios, caracterizados por mantener una altura mínima mientras incrementa el número de hojas verdes por tallo. El éxito de esta fase radica en la magnitud, ritmo y en la uniformidad de la emergencia, como también en el logro de una adecuada distribución espacial de los tallos primarios en el surco. Emergencias pobres y prolongadas afectarán el cumplimiento efectivo de las siguientes fases y
pues finalmente la producción del cañaveral. Fase de macollaje y cierre del cañaveral. El macollaje es una fase de gran importancia para su rendimiento, pues ya que en su transcurso se establece el número potencial de órganos cosechables. Su principal característica es el rápido aumento de la población de tallos, total de tallos. La altura media de la población se mantiene estable hasta la mitad de esta fase, para luego registrarse un drástico cambio en el ritmo de elongación que coincide con la finalidad del macollaje y el cierre del cañaveral. El número de hojas verdes por tallo no aumenta de manera significativa hasta la segunda mitad del macollaje, mientras que la cantidad total de hojas verdes por metro de surco o de una unidad de área, debido al incremento de la población de tallos, prácticamente duplica el valor alcanzado al término de la fase de emergencia. Si bien la radiación solar y ejerce un rol central en la regulación del maquillaje, otros factores pues también tienen un gran rol en esta, como la disponibilidad del agua, de nutrientes, en especial el nitrógeno, la competencia con malezas, los efectos de plagas, enfermedades, entre muchos otros. Después sigue la fase de determinación de rendimiento cultural. Durante esta etapa se define la producción de caña al determinarse la población final de tallos molibles y en gran medida el peso fresco por tallo. Además se inicia el almacenamiento de azúcar en los entrenudos que van completando su desarrollo. En esta fase el cultivo expresa la máxima respuesta a factores ambientales y de manejo. Entre los eventos fenológicos que ocurren se destacan los incrementos notables en altura y peso fresco de los tallos, la expansión del área foliar y la mortalidad que se registra en la población de tallos, con componentes básicos en la determinación del rendimiento cultural. Con el cierre del cañaveral se desencadena una condición de severa competencia que deriva en la muerte de tallos, por lo que ocurre una disminución significativa de la población establecida al término del macollaje. Para optimizar el aprovechamiento de los recursos ambientales y de manejo disponibles durante esta fase adquiere sustancia importante, una sustancial importancia el cumplimiento efectivo y rápido de las fases de emergencia y macollaje. Por último, la fase de maduración y definición de la producción de azúcar. Esta fase se define el contenido final de sacarosa en los tallos y la producción de azúcar por unidad de área. Su ocurrencia se relaciona con una progresiva disminución del ritmo elongación caulinar y el mantenimiento temporal de un área foliar fotosintética activa. Si bien su magnitud disminuye progresivamente asociada con la senescencia. El ritmo del envejecimiento foliar influye en la disponibilidad de agua, de nutrientes, la radiación solar y en gran medida el comportamiento térmico, resultando agudizado por la ocurrencia de bajas temperaturas. Los cultivadores constituyen un gran factor intrínseco de gran importancia en la maduración, registrándose entre ellos diferencias en la modalidad y en la producción de azúcar por hectárea. Etapas de producción de la caña de azúcar. Em, Esta producción consta de nueve etapas, las cuales son el cultivo del cultivo de caña. El proceso de fabricación de azúcar inicia desde el cultivo de la caña, en el cual, a través de un proceso llamado fotosíntesis, dicha planta elabora su propio alimento para crecer y desarrollarse. Es así como la caña de azúcar, a través de sus raíces, absorbe el suelo, el agua y los minerales que transporta a través de los tallos hacia las hojas, y junto con el oxígeno que toma y con la ayuda de la luz del sol, se transforma en alimento para la planta, convirtiéndose finalmente en azúcar, el cual es el principal producto de esta planta. En la preparación. Antes de extraer el jugo de la caña, se lava y se elimina cualquier material sólido y extraño, para luego picar los tallos. El molineado. Luego la caña ingresa a los molinos para extraerle el jugo que ésta posee. En la clarificación. El jugo es filtrado en tanques en donde se
sedimenta cualquier residuo en el fondo. Como consecuencia, el jugo queda más puro y claro. En la evaporación, se hierve ese jugo para para elevar su concentración de azúcar y convertirlo en jarabe. La separación. Los cristales de azúcar se separan de la miel que restante en cilindros que giran a una gran velocidad. Posteriormente son lavados con agua. El último paso sería el empacado. Cuando el azúcar está lista, es trasladada a centros de empaques para fortificarla con vitamina A, empacarla y distribuirla a otros países. Los canales de distribución. Los canales de distribución son el medio a través del cual una empresa fabricante escoge el qué hacer para que sus productos lleguen desde su punto de localidad hasta el consumidor final, siempre tomando en cuenta que sea lo más rentable y eficiente posible. Los canales de distribución los conforman empresas prestadoras de servicios, las cuales investigan el mercado y luego promocionan los productos y negocian con los clientes interesados sobre el precio y el producto. Las modalidades de entrega e inventarios sobre la cantidad de productos que necesitan. En los canales de distribución se pueden encontrar tres participantes, siendo los productores, los mayoristas y los minoristas. La importancia de los canales de distribución. La gran importancia de estos canales es que a través de un tercero es posible que el producto llegue a una cantidad mayor de consumidores y, por ende, que las ventas del mismo producto sean mayores y más eficientes para el productor. Por lo general, los productores no cuentan con una red de distribución propia. Es por ello que trabajan normalmente con una empresa terciaria, la cual suele tener amplios contactos comerciales y geográficamente tiene mayor alcance. Canal de distribución de la caña de azúcar. El que normalmente se utiliza es el canal de tres niveles, es el canal de distribución de tres niveles, siendo en este caso el ingenio azucarero, agente, mayorista y minorista a cliente. En este canal, el papel del agente es hacer que los productos ingresen rápidamente al mercado, luego de la realización del pedido de azúcar. A estos se les da el deber de manejar la distribución de azúcar en un área o distrito específico, esto a cambio de un determinado porcentaje de comisión. Los azucareros optan por este canal cuando la base de usuarios se extiende a un país completo y la demanda de este producto es muy alta. Cuando nos planteamos las principales preguntas de la economía, se nos presentan primero el cómo, el cuál se dividen los factores que son necesarios en dicho caso para la producción de bien o servicio. Estos factores se llegan a dividir en tierra, capital, trabajo, habilidades empresariales. Estos factores son muy comunes en esta área. Principalmente tenemos la tierra. En la tierra se puede tomar cualquier medio natural del cual se aprovecha la industria para producir su bien. Se tiene principalmente el factor tierra como tal, es decir, o sea, el área en donde estamos haciendo dicha plantación o dicho proceso, el área donde se llega a producir y en dicho caso, como el nuestro, sería el área donde se llega a transformar el azúcar o también el área que se maneja en hectáreas, caballerías y demás, pues. Además, contamos con capital. En el capital es muy extenso. Esto se debe a que el capital llega a abarcar eh, todo lo relacionado a maquinaria, herramientas e infraestructura que tengan los ingenios. Dentro del capital se encuentra también la maquinaria, todas las máquinas agrícolas, todo lo que se encuentra dentro de las herramientas que tenemos una serie de herramientas utilizadas principalmente por jornaleros. Respecto a la infraestructura, entra también el factor tierra, o sea, en esto también se encuentra adentro del capital. Y esto se ve que en donde la infraestructura es el ingenio, en donde se produce y manufactura la caña,
Por último y por no menos, se podría decir que eh, es importante que tengamos en cuenta el capital humano, donde se abarca desde el peldaño más bajo, que serían los jornaleros, hasta lo más alto en las actividades gerenciales. También abarca área administrativa, ingenieros agrícolas, empresa, pues, y como les digo, de estas actividades gerenciales y empresarial del ingenio, en donde también entra nuestro trabajo como ingeniero agrícola. En esta también se encuentra, eh, en otras se encuentra el trabajo. El trabajo significa todo el esfuerzo físico y mental que es necesario para la transformación de nuestro bien y servicio. Dentro de él tenemos el aspecto físico, en donde tenemos tanto los jornaleros de a pie como los conductores de maquinaria de campo. Por ejemplo, que también el trabajo físico dentro del área de manufactura se basa en los trabajadores que se encuentran en el área de transformación de la caña, manejando toda la maquinaria de transformación de procesos agrícolas y además del esfuerzo mental que se dan en las áreas gerenciales y administrativas, que se puede tomar todo esto en campo. En esto también contamos las habilidades empresariales, donde entra todo el conocimiento previo que tiene un grupo de personas para realizar el trabajo al que fue asignado dentro de las habilidades empresariales. Entran las personas que constituyen un grado importante dentro de la empresa para llevarlo todo relacionado a la administración de la misma. En el sector se incluyen desde el presidente de la empresa hasta los gerentes tanto de industria como de campo. ¿Para quién? Se basa en quién consumirá los bienes y servicios producidos dependiendo de los ingresos de los individuos. Tierra, renta de tierras, capital, negocio de capital por interés, trabajo, venta de servicios por compensaciones económicas, habilidades empresariales, venta de conocimiento. Dentro de la segunda pregunta principal de la economía está constituido en quién consumirá los bienes y servicios producidos, pero todo esto depende de los ingresos que tengan dichas personas que consumirán el bien. Las personas obtienen sus ingresos al vender los servicios que poseen el factor de producción, relacionándolo a la industria azucarera. Lo dividimos dentro de los mismos factores de producción. Si iniciamos con el factor de la tierra, las personas pueden generar ingresos al rentar su tierra a ingenios para el cultivo de la caña y producir ingresos a partir de la renta. En el siguiente factor de producción, que sería el trabajo, las personas venden sus servicios para obtener compensaciones económicas, por lo que las personas venden su tiempo y habilidad para recibir un salario. El factor de interés, en donde cada persona negocia su capital para producir un interés sobre el mismo, relacionándolo con la industria azucarera, se puede ver como un banco que ofrece crédito a un ingenio para un futuro obtener intereses sobre el mismo. Por último, las habilidades empresariales, en donde enfocado a la industria azucarera se tiene el ejemplo de un ingeniero agrónomo que posee habilidades tanto de manejo como de administración de campo. Él vende su conocimiento al ingenio para producir utilidades sobre sus habilidades. También podemos enfocar la pregunta hacia quién comprará el bien o servicio. Enfocado a la industria azucarera, podemos distribuirlo en sectores. 1. El sector que consume el azúcar de manera doméstica. 2. El sector que ve el azúcar como materia prima de su bien a producir. En este sector se encuentran muchas empresas que están dentro de la industria de alimentos azucarados, de los cuales podemos destacar Cairns, Granada y la empresa transnacional Coca-Cola Company. La producción de azúcar ocurre a nivel global, pero Guatemala destaca entre los productores por la manera holística y sostenible en la cual elabora el azúcar, con enfoques ambiental y socialmente responsables. La agroindustria azucarera de Guatemala compite a nivel mundial como un sector sostenible y competitivo, al aplicar tecnologías de punta, así como técnicas y abordajes de primera sumados a la contratación de una fuerza de trabajo bien entrenada. El azúcar de Guatemala es símbolo de eficacia y avance tecnológico. A nivel global,
por razón una agroindustria de relevancia en la economía del país por el impacto social y económico que genera a partir de actividades. Las actividades que se destacan son producción de alcohol. A partir de la melaza, uno de los residuos de la producción de azúcar se produce y se exporta alcohol. La agroindustria azucarera tiene la capacidad de producir hasta 60 millones de galones de alcohol. Generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica se produce a partir del bagazo de caña. Un residuo de producción de azúcar representa hasta el 46% de la demanda de energía eléctrica de Guatemala durante la temporada de zafra. Capacidad instalada. 1020 megavatios es la capacidad instalada en los ingenios azucareros, más el doble de la capacidad de la hidroeléctrica Chisoy, la más grande del país. Bien, aquí vamos a hablar sobre las empresas en la industria azucarera. Para una pequeña introducción, la historia del azúcar en Guatemala se remonta en el siglo XVI. Y para una breve introducción sobre la caña de azúcar, es originaria del sureste de Asia y su registro más antiguo se menciona que es del año de 1000 antes de Cristo. El primer ingenio como empresa como tal de la agroindustria documentada en Guatemala fue en el año de 1591. Durante esos siglos se cultivó y procesó de manera artesanal. Cuando las empresas en la industria azucarera se dieron cuenta que fue un crecimiento y una importancia muy grande para el país adentro de la agroindustria, se empezaron a hacer intentos ahí por el año de 1937, el 19 de diciembre, y ya se hizo como un consenso azucarero en donde ya crearon como otro tipo de niveles, de industrias, de asociaciones, como la fue Asasua en 1957, como fue Funda Azúcar en 1990, como fue Senjicaña en 1992, como es Expo Granel en 1994, como fue el Congreso Mundial de Tecnología Azucarera en 2005, como fue y todo eso, que fueron cosas que hizo crecer y unir para una mejor producción agrícola en las empresas de Guatemala. Eh, Según tengo entendido, las empresas en Guatemala se varían en tres. En la privada, que podemos decir que es como la principal o como que si fuera la cabeza de todo, ya que ahí es cuando la privada se habla de todas las personas importantes del lugar, como los que invierten, el dinero, porque obviamente ahí sí que podríamos decir que los ingenios el mundo azucarero de la caña de azúcar o de los ingenios o de todo eso se basa en varias cosas. ¿Por qué? Porque es como que si fuéramos donde hay rey, donde está la reina, donde hay alfil, donde hay peones, donde hay torres y todo ese tipo de cosas. Eh, Aquí lo principal obviamente son los dueños, que es como toda la manera empresarial, donde está el dinero, donde están las maquinarias, donde está todo. Lo mediano básicamente serían las personas como los ingenieros que hacen los tratos, todos los demás. Lo secundario, digamos que serían las personas de campo, pero obviamente alrededor Guatemala genera un empleos en el mundo azucarero de unas 56,000 personas de empleos directos y 280,000 en empleos directos, contando obviamente todos los ingresos que hay de personas todos los años. Eh, ¿Por qué? Porque todos los años, y no me pueden dejar mentir, en Facebook se encuentran todo eso, todos los años para la zafra hay diferentes tipos de cosas, así como está, como los que es para ir al campo, los pilotos de cabezal, todo eso. Obviamente aquí en Guatemala, gracias a Dios, por así decirlo,
tenemos muchos ingenios, como los más importantes estaría el ingenio Pantaleón, el ingenio Palo Gordo, el ingenio Santa Ana, el ingenio Magdalena, el ingenio Santa Teresa, el ingenio La Unión, el ingenio Madre Tierra, el ingenio San Diego, el ingenio La Sonrisa y el ingenio El Pilar. Son 11 ingenios asociados en Azagua y están ubicados en 4 departamentos en la costa del Pacífico. Y pues la zafra es de los meses de noviembre a mayo de cada año. Y como repito, eso son como los 11 ingenios principales, pero tienen subingenios que se pueden decir que son diferentes tipos de empresas, porque solo el Pantaleón alrededor de mini ingenios que hay alrededor de la costa sur, e incluso en Puerto Barrios y todo eso del norte, tienen otros 53 mini ingenios y eso habla del poder de las empresas dentro de industria azucarera. Y cuando hablamos de empresas, también podemos de hablar como de lo que a base, lo que aportan los inversores en hacer colegios, en hacer escuelas, en hacer colonias, en hacer, apoyar el deporte en equipos de fútbol y en tantas cosas. Gracias. Como conclusión, podemos afirmar que la agroindustria de la caña de azúcar en Guatemala es una de las más grandes, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y es una industria la cual proporciona muchos empleos, tanto directos como indirectos, y que mueve millones de divisas que ingresan a circular a nuestro país. Es una industria conformada por un oligopolio que se encuentra sumamente arraigado en nuestro imaginario social desde los inicios de la República y que posee unos modelos de empresas sumamente eficientes y eficaces, donde su producto llega a todas las casas del país y es totalmente conocido dentro de nuestra sociedad.